primero es nuestra gratitud a la Universidad Complutense, que los hace posibles. Para nosotros, para Escritores con la Historia, esta es una de las mejores tradiciones que ya dura 3 años y que confiamos que dure muchos más. Como les decía, veo caras conocidas, muchas gracias por su fidelidad, y veo otras y jóvenes que me alegran muchísimo. Una vez más, este curso ha tenido un gran éxito de convocatoria y les puedo decir que efectivamente somos el curso de mayor número de matriculaciones. Estamos en un aula este año que no es la habitual de años anteriores y a lo mejor vamos cambiando, porque esta tarde ya habrá una conferencia en el otro aula y ya iremos viendo a lo largo de estos días lo suficientemente amplia para que estén ustedes a gusto y hay que irse amoldando, digamos, a las necesidades que tienen los propios cursos y la propia universidad. Yo espero que estén ustedes bien y yo creo que eso ya va a ser también trabajo nuestro. Sin más preámbulos, dense todos por agradecidos, felicitados, todas las instituciones que sean. Saben que de protocolo soy un nulo, aparte es que no me gusta nada, y en lo otro hemos venido aquí a lo de siempre. Hemos venido a hablar de historia, a hablar de novela, a hablar de literatura. Este año habrá un elemento especial que ya les anuncio ahora, pero que queremos esperar a más tarde. Que se ha muerto alguien para nosotros muy querido y creo que en la historiografía española reciente esencial, que es Fernando García Cortázar, el gran historiador, miembro de nuestra asociación, creo que una de las figuras más importantes en lo que es el rescate de la historia de España. Su breve historia de España es una de esas grandes joyas y queríamos rendirle un homenaje, pero lo vamos a hacer cuando esté alguien que fue su gran amiga y con la que estuvo muy codo con codo en las situaciones más difíciles que ambos vivieron, porque el compromiso de García Cortázar no solo era con la historia, sino también con lo que él llamaba, y acuñó un término que Escritores con la Historia ha hecho suyo, que se llama patriotismo cultural. La patria es su historia, su lengua, su literatura, sus cuadros, hasta su paisaje, diría yo. Pero de eso ya les digo, cuando venga Isabel, lo haremos porque Escritores con la Historia quiere hacerlo. Y ahora empezamos con el curso. Y al curso viene Manuel Pimentel. Yo tenía muchísimas ganas de que viniera Manolo aquí. Les voy a contar. Yo conocí a este señor cuando era ministro y yo era periodista. Y no sé si saben que fue una tan rara avis, porque fue un ministro que dimitió, pero no dimitió porque lo echaban, no, dimitió porque no le gustó una cosa y se marchó. Y habría muchas anécdotas, pero dimitió. Pero yo no lo conocí por ser ministro, pero cuando nos conocimos fue un día bajando por un agujero en Atapuerca, y todavía hay fotos emergiendo del agujero, para ir a ver lo más moderno de Atapuerca. Lo más moderno de Atapuerca, ya saben, ahora han descubierto otro que es todavía más antiguo. Fuimos para allá un tal Arzuaga, que suele venir a estos cursos, este año no estará, estuvo el anterior, Manuel Pimentel y yo. Yo había escrito un libro que todavía no estaba publicado, que se llamaba Nublares, que fue la primera novela prehistórica. Y Arzuaga nos metió al señor ministro y a mí por un agujero en lo que es el portalón de la cueva, pero metidos por un agujero, y nos hizo reptar bajo tierra por sifones que habían descubierto los del Valls, que apenas si podías pasar. Yo decía, como nos quedemos atorados aquí en este sifón, ya verás tú, nos tendrán que sacar atándonos una cuerda y tirando. Bueno, después de mucho, no sofoco, pero algo de miedo todos, ¡pum!, el sifón aquel, y casi caímos a algo inaudito, a una cueva absolutamente maravillosa, con unas estalactitas y estalagmitas, con senderos que iban, con grabados, con pinturas.
neolíticas. Eso es lo más moderno que tiene Atapuerca, es la Galería del Siles. Para Atapuerca, 5.000 años es que ya no son nada, es que son ni un suspiro, porque claro, están descubriendo al antecesor, y decían 700.000, no, 1.200.000. Y Arzuaga, que es un genio para esto, dice la cara del primer europeo. ¡Hala! Ya tenemos cara del primer europeo, porque además saben que Juan Luis, aparte de ser un científico mundialmente consagrado y un genio, tiene una capacidad de transmisión de conocimientos maravillosa. Para mí lo hace todavía más genio. Y allí estuvimos, por aquel santuario neolítico, hasta llegar a la Galería del Siles, al final de todo, porque aquello era el lugar donde cogían ellos los riñones de Siles. Y entonces pasó una cosa. Durante toda esa bajada había ido sonando una cosa que hacía clink, clon, clink, clon. Y entonces dice Manolo, ¿qué es eso que sonaba al bajar? Digo, es que para esto hay que celebrar algo, un rito. Y lo que llevaba era una petaca de coñac Napoleón aquí y nos echamos un chupito allí. Y luego hubo una pequeña que decía, es que es como la Catedral de Burgos, estábamos a 8 kilómetros. Dije, hombre, esto es antes, pero efectivamente lo que queríamos decir era que aquello era un santuario. Y resulta que ya descubrí una siguiente cosa de Manolo. Hizo una novela que se llamaba Peñalaja y salgo. Me hizo mucha ilusión, la verdad, que saliera la novela. Y a partir de ahí la amistad entre Pimentel y yo ha sido larga, continuada, porque él, cuando dejó eso de la política, volvió a lo que era, empresario. Pues es una palabra que, ¿saben? Somos tan idiotas que parece que está mal vista. Sin embargo, los empresarios son los que hacen empresas y dan puestos de trabajo. Le ponemos emprendedor. Es que honradamente nos estamos haciendo unos cursis serios, ¿eh? Pero ha sido un empresario y entre múltiples cosas, pues él algo tan importante como es un editor. Aparte de ser un magnífico escritor, es editor. Y eso sí que tiene deje a pares, porque tener una editorial y haber sufrido lo que se ha sufrido a lo largo de estos tiempos, su editorial es Almuzara, Berenice, y la verdad es que ahí está, es una editorial, yo diría que de las medias más pintonas, no puede decir, Planeta y tal, no, pero que edita todos los años y cada vez más, y que me fichó. Yo publiqué en varios años, y dentro de ello he de decir que es que todavía hay libros míos y yo encantado, que están bajo el sello de Almuzara, La Tierra de Álvar Fáñez. Manuel es también, y es por lo que esencialmente está aquí, ha sido el gran divulgador de la prehistoria española. El gran divulgador, lo habrán visto de continuo en los documentales de la 2 y en otros documentales, y yo tengo una pasión por el paleolítico. Yo creo que a Manuel le va más el neolítico. Necesita un poco menos de salvajismo, diría yo, y un poco más de civilización. A mí me apasiona y creo que es apasionante y que puede ser, claro, Atapuerca impacta mucho, pero los yacimientos prehistóricos del Neolítico en España están cambiando, diría yo, la percepción que vamos a poder tener de lo que fue todo ese periodo. Y no me refiero solo a cuando aparece Tartesos, que me parece cada vez más importante, por cierto. Estuve el otro día en Extremadura y me he quedado impactado. Había estado viendo los documentales que tú hacías y claro, resulta que Tartesos cualquier día de estos va a llegar a la cordillera Cantábrica. Es una exageración, pero está al norte del Guadiana. Y yo quiero que Manolo nos cuente con su capacidad didáctica lo que le dé la gana. Es así de simple. Es simplemente que sepa que tiene todo ese tiempo de la prehistoria, que es historia,
aunque no esté escrita, o sí, vete tú a saber, si no aparece un día un lenguaje. Y simplemente, Manuel, darte las gracias por estar aquí. Es uno de los miembros de nuestra asociación y estamos encantados de tener siempre gente que, como ven, tiene tantas facetas y que efectivamente es escritor, es un editor y es un grandísimo divulgador, porque eso nos hace tanta falta hoy como el más sesudo o la más tremenda investigación. Lograr que la gente se acerque a nuestra historia, yo creo que es una labor trascendental en estos momentos para el conjunto de la sociedad española, porque la pérdida de las raíces nos haría pavesas en el viento. Muchas gracias, bienvenidos. Manolo, tuya es la palabra. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias, Chani, por la presentación, por la invitación. Muchísimas gracias por vuestra importante presencia de calidad, y deciros que yo estoy encantado. Voy a hablar de algo que me divierte mucho, espero que compartamos sobre todo el placer del relato de la antigüedad, y también por las personas que van a estar, ¿no? Son personas que leo, que admiro, y que estoy seguro que a todos pues nos van a hacer vibrar, ¿no? Sentir, conocer, acercarnos a una historia que en el fondo no es la historia de otros, sino es nuestra propia historia, ¿no? Cuando pensemos en la arqueología, no utilicemos el ellos, utilicemos el nosotros, cuando nosotros estábamos allí, ¿no? A mí me va a tocar, fijaros, si repartimos el tiempo, se lo decía Chani viniendo, si repartimos el tiempo como si fuera un año, desde que nace la humanidad, hace 2 millones de años, número redondo, hasta hoy, si fuera un año, yo voy a hablar hasta el 31 de diciembre a las 11 de la noche. El resto de las jornadas van a hablar desde las 11 de la noche del 31 de diciembre hasta las 12. Es una inmensidad de tiempo, es un océano de tiempo. Y por tanto haré pues un acercamiento muy superficial, pero que va a divertirnos y va a marcar las distintas épocas. Además, intentaré atenerme en lo posible a la idea del curso, ¿no? En la vida, en la sociedad, lo que se vivió más allá de las batallas. Nos llega el gran eco de las batallas, la historia de los reyes, de los grandes hitos. Bueno, y olvidamos cómo vivíamos, qué comíamos, cuál era nuestra relación con la naturaleza. Y voy a intentar, pues, en lo posible, atenerme a esa idea madre del curso. Idea madre del curso. ¿Se oye bien atrás? Sí. Perfecto. Atrás, ¿no? Esa idea madre del curso, que es esa vida detrás. Y además, esto, fijaros, la arqueología es una ciencia, pero a la humanidad siempre le interesó el pasado. Siempre le interesó el pasado. Lo que pasa que, como pasa ahora, la humanidad tiene un punto de vista o una prioridad. Vemos cosas distintas a lo largo del tiempo, nos interesan cosas distintas. Por eso el ojo que ve, lo que queremos ver, determina lo visto. Y eso es muy importante. La arqueología interesa desde siempre. En el mundo romano, que hablaremos, en la Edad Media, interesaban las cosas del pasado, claro. Pero ¿cuál era nuestro acercamiento a las cosas del pasado? Que sería la primera fase de la arqueología, entre comillas. Eran los tesoros. Desde siempre se buscaron tesoros. Desde cualquier civilización se buscaron los tesoros del pasado. Hoy en día se siguen buscando, y en todos los pueblos que vaya existirán el mito del tesoro del rey Moro, de las joyas. Hay una pulsión, es un arcano de la humanidad buscar tesoros. Chani ha hablado de los grandes santuarios tartésicos del Guadiana. Por ejemplo, hay dos, que es el Turruñuelo, que habrá visitado ahora, que hablaré después, o Canchorruano. En Canchorruano, cuando los arqueólogos, un santuario del siglo V a.C., cuando una lomita intacta, cuando están excavando, de repente encuentran en medio de la excavación una lucerna de piquera, una lucerna almohade, de la Edad Media. ¿Y esto qué es? ¿Cómo es posible? Y rascando descubren que un expoliador había entrado en la Edad Media con su perrito y su lucerna, se le había hundido el techo, él pudo salvar el bigote corriendo, pero apareció el perro y la lucerna del expoliador o buscador de tesoros muerto. Primera vista de la humanidad que se mantiene a lo largo del tiempo, la búsqueda del tesoro. Y es precioso. La arqueología, los tesoros que conocemos son los encontrados del siglo XIX para acá. Hasta el siglo XIX se han encontrado muchos más tesoros, que se fundieron en joyas, pero la vista era el tesoro. Eso cambia con el Renacimiento. En el Renacimiento se empieza a buscar arte. Aparece una nueva vista, se busca el tesoro siempre, pero se busca arte.
y aparecen las colecciones Farnesio, los Medici, se busca la escultura sobre todo, la pieza de caza mayor es la escultura. La visión de la humanidad empieza a ver el pasado también como arte. Eso es muy importante. Antes no, antes interesaba el tesoro. En el Renacimiento empieza el tesoro siempre y el arte. Y ese pasado se mezcla con el presente, nace el Renacimiento, el gusto por lo clásico, se descubren los autores, se pone la humanidad, el humanismo, en fin, lo que ya sabéis, los grandes cambios que vamos como mezclándonos presente y pasado. Ese periodo 2 de la arqueología llega hasta un periodo que es muy interesante, donde hay una transición, que es el finales del 18. En 1700 y pico, siendo el posterior Carlos III, virrey de Nápoles, tipo muy importante y realmente ilustrado, y un rey que lo hizo bien, Carlos III, su balance lo hace bien, después de una decadencia profunda con Carlos III, se racionalizó, se organizó, y dejó en Nápoles, bueno, de hecho, si vais a Nápoles hoy, es un rey idealizado, es su gran momento, el Nápoles borbónico, ¿no? Bueno, pues había un ingeniero, se llamaba Alcubierre, y por allí, cerca de Nápoles, le encargan hacer un pozo. Ingeniero militar, hace un pozo y cuando llega al final del pozo, encuentra la escultura. Suena una escultura bellísima, clásica, ¿esto qué es? Y de repente el ingeniero, se llamaba Alcubierre, que hay que tomar el nombre porque es otro de los grandes de España y muy poco conocido, él dice, oye, que esto es una ciudad. Y de repente cambia. Ya no se dedica, pide permiso al virrey, que se lo concede, ya no se dedica solo a buscar esculturas. Quiere excavar el sitio para saber qué es. Y descubre Herculano. Inmediatamente después va a otro sitio y descubre Pompeya. Y descubre una tercera ciudad. Alcubierre, español, para un virrey español, descubrimos Herculano y Pompeya, y ya no se buscan solo esculturas. Ya busca epigrafía, quiere saber lo que es. Ya la humanidad ya no le vale el arte. Quiere el tesoro, el arte y el conocimiento. Nace una nueva, la historia. Eso y ya se formaliza en un viaje mítico, importantísimo, que hace Napoleón, que ya apuntaba maneras, todavía no era simplemente general, cuando hace un viaje célebre a Egipto, que no solamente lleva mariscales de campo, artilleros, infantería, lanceros, sino que lleva dibujantes, geólogos, historiadores, y descubre Egipto para Occidente. De hecho, viene el estilo imperio, cuando fue que rememora de nuevo ese gusto del pasado. Cuando veis el estilo que nace a raíz de Napoleón, pues veis ese gusto por las formas egipcias y todo esto. Ahí ya nace la etapa clásica de la arqueología. La visión ya no solamente es el tesoro y el arte, sino ya quiere conocer las civilizaciones. La historia se pone como sujeto. Empieza a interesarnos la historia del pasado, que hasta entonces había interesado muy poco. En Roma no interesaba para nada la historia del pasado. Ya empieza a interesar la historia, y ahí viene el arqueólogo clásico, que es la imagen que todos tenemos por las películas de Spielberg, ¿no? Viene ese arqueólogo aventurero, fijaros los nombres grandes, ¿no? Woolley, con el que trabajaba el marido de Agatha Christie, que descubre Ur, Nínive, Howard Carter, que descubre después al principio del 20, nada más y nada menos que la tumba de Tutankamón, que hay un aspecto de aventura, nace el relato de la maldición de Tutankamón, que por supuesto no es verdad, pero por supuesto se murieron todos los que participaron en el descubrimiento más o menos rápido, pero no tiene nada que ver. Howard Carter, además, este año 23 celebramos el centenario del descubrimiento. Howard Carter vino 2 veces a España, muy poco conocido, y vino en el año 24, es decir, realmente al año siguiente de descubrir, era muy amigo del duque de Alba, y fue invitado por el duque de Alba y habló en la mítica residencia de estudiantes, y vino 2 años, dio 2 grandes conferencias, y a veces tendemos a pensar que en esa época no había cultura en España. Fue a la sala más grande que había en Madrid y se quedaba la gente en la cola por escucharlo. O sea, Tutankamón había supuesto una conmoción. En esa época pues se descubre ese periodo clásico Machu Picchu, ya también en el 20, es una mezcla. Se va descubriendo, Knossos por Evan, se va descubriendo. Y ahí, si os dais cuenta, ya se buscan los tesoros, se busca el arte, pero ya se quiere conocer la civilización. En esa época es cuando se crean los imaginarios de las grandes civilizaciones, que todavía hoy perdura. Es muy difícil, cuando tú creas un imaginario, cambiarlo. Y en ese periodo de época clásica cambia. Aquí hay 2 tipos, y los voy a contar la historia porque nos afectan a nosotros, que son... No sé, y fíjate que intento hablar alto. Ahora se oye mejor, ¿verdad? Hay 2 tipos que son muy divertidos, porque claro, la historia de la arqueología es la historia de la piedra, de los restos, pero
pero también es la historia de los arqueólogos, que Chani conoce mucho. Son gente muy divertida, un poco colgados, porque estar muy colgados para meterse en la cueva que ha contado Chani, está en un desierto, son enamorados de lo que hacen, y hay una mezcla entre aventurero, romántico, científico, en fin, de todo lo humano, ¿no? Y por eso a mí me gusta muchas veces contar historias de los arqueólogos. Fijaros, en ese periodo, y estamos a finales del 19, hay un tío que se llama Schliemann. Schliemann, yo he editado su autobiografía, es un tipo muy curioso, era un alemán. Ya sabéis que cuando a los animales y tú a los alemanes y estás tú con la utopía, un alemán romántico es peligrosísimo, porque une la utopía con la fuerza vital que tienen. Este era el típico niño, él se define así, ¿no? No lo sé si sería, que buscaba enamorado del pasado, que buscaba tesoros en su jardín, buscaba tesoros, acordaros lo que decía antes, buscador de tesoros, y según él, a mí me parece un poquito se ha venido arriba, pues con 7, 8 años ya había leído por vez primera la Ilíada de Homero. Bueno, y él se hace millonario, se quiebra, vuelve a hacerse rico, y cuando está arriba, y ahí viene lo hermoso de la persona, dice: vendo todas mis empresas y me voy a dedicar al sueño de mi infancia, a encontrar Troya, que es lo que cantaba la Ilíada. Y además lo voy a hacer de una forma revolucionaria. Para mí, la Ilíada no solamente es una obra mítica, es un poema épico de la antigüedad, sino es un mapa. Es un mapa. Porque en la Ilíada, si la habéis leído, dicen que a caballo estaban no sé cuántas jornadas, que el río, la batalla era aquí, que los barcos embarcaban por allí y que la montaña estaba allí. Y él dijo que la Ilíada era un mapa. La carcajada cósmica. Todo el mundo diciendo: tío, para los negocios vale, para esto retírate. ¿Cómo la Ilíada es un mapa si esto es una cosa que ni siquiera Homero escribió, porque esto era una tradición oral que viene de la Edad del Bronce? Olvídate. Bueno, pues el tipo se va con su mujer, tenía dinerito, cogió su cuadrilla, va viendo la loma, el río, la distancia, se va a un cerrito y dice: Troya está aquí. De nuevo la carcajada general, excava ahí y aparece Troya. Aquello fue una conmoción en la arqueología. Y es muy importante, porque aquí vino a decirnos que detrás de los mitos, de las leyendas, a veces es un eco deformado de una realidad que aconteció en el pasado. Y eso muchas veces, por eso, los que nos interesa la historia o la ciencia, hay que escuchar las leyendas y los mitos, porque muchas veces, bueno, leyendas son, pero un porcentaje hay algo, una semilla, que es verdad que deformada por el paso de los tiempos y por la transmisión oral, pues ha ido deformándose, pero encierra, ¿no? Bueno, y este es Schliemann, y lo cuento del periodo clásico, romántico, que después descubre la máscara de Agamenón, va configurando ese siglo XIX y hasta mitad del XX que configura las civilizaciones, que era el objeto. Eso no hubiera interesado un siglo antes. La humanidad no tenía ojos de ver eso, tenía ojos de ver otras cosas. Y ahí viene a nosotros, porque ya Chani habló de Tarteso, hablaré después de cómo se vivía allí, pero fíjate, hay un tipo muy interesante que se llama Schulten. Schulten era un alemán también, en este caso era un lingüista, que vino, otro no tenía ningún problema de autoestima, se fue a Numancia, que llevaban excavando, y esto es real, lo cuenta él, dice que vio así, puso un propio allí a excavar, y a las 2 horas encontró unas piedras y dijo: he encontrado Numancia. Bueno, él lo echan de la academia, tuvo un gran debate, pero es verdad que él encuentra todos los campamentos militares que rodearon Numancia, el terrible cerco a Numancia, y el tipo, como lingüista, pues traduce los textos clásicos muy importantes. Pero su obsesión fue encontrar Tartesos. Y además, como admiraba a Schliemann, dijo: lo voy a encontrar igual que lo encontró Schliemann. Tartesos hasta entonces era un simple mito. Los españoles, como la Atlántida, ahora tú hablas de la Atlántida y solo hablan de la Atlántida los poetas y los locos, se ríen de ti, no puedes hablar de la Atlántida. Antes no se podía hablar tampoco de Tartesos, ¿vale? Tartesos aparece 24 veces en la Biblia. 24 veces. Tartesos fue cantado por griegos y por romanos, hay muchos textos. Y él y los españoles no nos los creíamos, era la carcajada cósmica, todavía lo es para una parte importante de la ciencia. Él dijo: Tarteso existió y yo lo voy a encontrar. Cogió una obra de un tipo que se llama Avieno, que tenía una oda, en fin, iba navegando va siguiendo y dice, al final, con otro arqueólogo bonzo muy importante, se va al Coto de Doñana, a un lugar allí de las arenas, el Cerro del Trigo, y dice: Tarteso está aquí. Un lugar con paludismo, inaccesible, con muchas dificultades, y durante 2 años excava allí, pero no encuentra Tarteso, no encontró la ciudad. Resto un anillo por cierto, un anillo con delfines, encuentra algunas cosas, pero no encuentra Tarteso. Sin embargo, él nos dejó una obra, un libro, se llama Tartesos,
que es una belleza, muy superado en lo que es arqueología e historia, pero que seguimos, lo tengo editado y seguimos agotando ediciones. O sea, le debemos a Schulten la puesta en marcha de Tartessos. Lo que pasa es que la gente lo despreció y los españoles lo despreciamos. Tartessos, qué disparate, eso es un mito, eso tal. Bueno, Tartessos se pone en la historia en los años 50, cuando en un lugar, Sevilla, si conocéis Sevilla, en la carretera a Huelva, nada más que salir de la ciudad, atravesar el río, aparecen unas lomitas, que es el Aljarafe, ¿vale? En una de esas lomitas, que se ve desde Sevilla perfectamente, estaba una instalación de tiro pichón. Ya sabéis lo que es el tiro pichón. Se iba a celebrar un campeonato mundial de tiro pichón, y lo que es la historia. Y decidieron pues hacer una obra de adelantamiento. El arquitecto era un benjumea. El arquitecto diseñó aquello, puso las cuadrillas y un día iba a salir para Madrid, y antes de salir de Madrid dijo: he puesto la solera de este patio un poco alta porque me queda poca distancia a la ventana, voy a decirle que lo rebajen 15 centímetros. Cambia el plan, sube al carambolo y le dice al maestro de obra: maestro, que rebájeme 15 centímetros la solería de este patio. El maestro: hombre, no me hagas esto, ya tengo la mezcla echada, tengo la... No, bájamelo. Bueno, el azar de la vida, ¿no? El aprendiz que había, ya sabía que yo de maestro, aprendí en las cuadrillas, el chaval, un chaval pobre como la rata, venía de Medina Sidonia, un pueblo de Cádiz, le tocaba, le dirían: venga niño, empieza. Y el niño con el pico hace así, ¡cla! Y ese clan en arqueología pues significa muchas cosas. En esta cosa significó que encontró algo dorado. Empiezan a sacar cosas doradas de forma, esto es latón, esto es bronce, esto es oro, pero ¿cómo va a ser oro? Encontraron nada más ni nada menos que el tesoro del carambolo, que tiene kilos de oro, de 20 quilates, hecho por unos orífices de una delicadeza, una joya increíble. Si veis el tesoro del carambolo, asombrará. Bueno, acababa, se quedan consternados, ¿qué hacemos ahora? Y fijaros, lo propio, esto es un tesoro, nos lo repartimos, lo guardamos en silencio, lo vendemos, se lo reparten, se lo llevan a sus casas, y a los 2 días, bien porque a la mujer de alguno le diría: niño, a ver, te va a meter en un lío, ten cuidado, habla, o bien porque alguno le diría: oye, que esto es la cultura, vete a saber por qué. Entre las condicionantes divino-humanos que todos llevamos, el caso es que deciden reunir de nuevo el tesoro y dárselo al director del tiro pichón. Le dicen: director, que hemos encontrado esto, ¿qué hacemos? Este habla con las autoridades y lo pone en contacto con un arqueólogo que se llama Mata Carriazo. Mata Carriazo va allí, se cae de espalda cuando ve aquello, lo estudia y apuesta porque es un tesoro tartésico. En ese momento es cuando Tarteso entra ya un poquito creíble en la historia de España. Pero fijaros cómo se continúa. ¿Y ahora qué hacemos con el tesoro? En aquella época la ley lo permite y el Ayuntamiento de Sevilla compra el tesoro. El tesoro no es del Estado, porque la ley del Estado viene después. El tesoro es del Ayuntamiento de Sevilla, propiedad privada, porque lo paga y es suyo. Y da la cantidad de, por entonces, se hizo una valoración, un justiprecio de 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas del año 59-60 es una fortuna. ¿Y a quién le tocaba ese 1 millón de pesetas? Y viene la ley. Bueno, pues técnicamente le tocaba a quien encuentra el tesoro. ¿Quién encuentra el tesoro? El chaval, el aprendiz, el enmayado aquel, el pobre, que hizo así con el pico. Claro, pero fijaros el chaval. El chaval dice: oye, yo lo quiero repartir con la cuadrilla. Y la cuadrilla dijo: oye, vamos a repartirlo también con todos los trabajadores del tiro pichón. Y repartieron el tesoro, y esto es rigurosamente historia, y he hablado con alguno de ellos, entre la cuadrilla de albañiles y todos los trabajadores del tiro pichón. El caso que con esta hermosa historia humana, pues Tarteso se pone ya en nuestra. Esa es la visión ya de la época clásica de la arqueología, donde nos interesa la civilización. A un romano no le interesaba el propio Renacimiento, le interesaba el mundo clásico, lo anterior no le interesaba nada, no existía. La humanidad no tenía ojos de ver. Pero de repente ya cambia, y a mitad de los años del siglo pasado, hay ya tipos curiosos, en este caso son más británicos, empezamos a interesarnos por el origen de la humanidad. Y los Liki, que se llaman Old Dubai, que hemos estado allí también, sitio alucinante en Tanzania, con el Gorongoro, en fin, los grandes parques, el Serengeti. Tú estás allí en el campamento y ves las jirafas, ves las cebras. ¿Sabes que cerrará Baquedano, que es el director de Old Dubai, de la cuna de la humanidad, cerrará el curso? ¿Os lo contará? Bueno, pues allí están los Liki. Y los Liki, en el fondo, fijaros, ya no buscan ni tesoros, ni arte, ni civilizaciones.
buscan huesos, buscan información, buscan llenar los huecos antiguos. Y nace la arqueología actual, en la cual se integra este curso de pura vanguardia, que es ya no solamente siempre el tesoro, ojalá aparezca un tesoro, ojalá encuentre arte, ojalá, pero buscamos información, datos, queremos saber cosas, qué clima había, qué se comía, cómo se vivía. Fijaros, es lo que vamos a hablar en este curso, que es pura vanguardia. Los escritores que aquí nos reunimos, siempre relatando, y somos narradores, por eso nuestro oficio de editor y escritor va a continuar, seguimos siendo aquella humanidad en el Old Dubai, que necesitamos que alguien nos cuente historias la noche al lado de la hoguera. Eso es una demanda del alma, ¿no? Y eso va a continuar. Eso está vinculado íntimamente con la vanguardia de la arqueología, que ahora busca datos e información para recomponer ese hueco. Y fijaros, la humanidad es como las personas. Ya habéis visto las películas, espero que no tengáis ningún caso cercano de amnesia. Estas personas que de repente, por un golpe o lo que sea, pierden la memoria y la van recuperando, pero con huecos. Pues no me acuerdo nada de la universidad, o no me acuerdo nada de... Bueno, la humanidad, como cuerpo social, tenemos amnesia. Hay grandes periodos, no sabemos quién es nuestro padre y nuestra madre, no sabemos dónde pasamos nuestra infancia, como humanidad. Vamos teniendo retazos, pues prácticamente desde el Paleolítico, de la pintura rupestre, que eso es hace 2 días. Eso es hace 2 días. Claro, y la arqueología es como una ciencia del psiquiatra, van rellenando esos huecos que necesitamos rellenar, porque si no estamos imperfectos, ¿no? Y esa arqueología del dato tan estimulante, científica, es la que nos encontramos y la cual queda inmersa este curso. ¿Cómo vivíamos? Bueno, ¿cuándo nace la humanidad? Hay un gran debate, pero en principio hay que pensar que nacemos, y eso es lo que dice Manuel Domínguez Rodrigo, Baquedano y tal. Nacemos en principio, que no hay unanimidad en ello, en el este de África, y como especie ya humana, hace unos 2 millones y medio, con el Homo ergaster, que es un tipo que hace ya los achelenses, que hace ya las bifaces, ¿verdad? Para mí ya eso ya somos nosotros. Ya un tipo que hace un bifaz somos nosotros. Nacemos hace unos 2 millones de años, ¿vale? En África, pero yo voy a hablar de España. Si nacemos como especie, ya éramos nosotros, por tanto, con un poco más de pelo pero éramos nosotros. Orce tiene restos de 1,8 millones de años. Atapuerca tiene restos de 1,4 millones de años. Si nacemos hace 2 millones de años en África, es que muy poco tiempo después estábamos en España. Y ahí vienen unos debates preciosos, que no voy a entrar, preciosos. El equipo Atapuerca, parte de equipo, María Martinón, otros, ya empiezan a decir, bueno, que el origen a lo mejor no solo es africano, sino que también puede ser asiático. Los chinos también mandan en arqueología mucho. Algunos arqueólogos pocos dicen, bueno, también pudo estar aquí, porque España es el culo de Europa. Siempre hay una teoría eurocéntrica que dice que todo sale de África, da la vuelta por Oriente Medio, atraviesa todo el continente europeo y llega a España. La puerta de entrada son los Pirineos y el culo de saco es Gibraltar. Bueno, ¿y si es al revés? Y si Gibraltar es la entrada y entra, ahí hay unos debates importantísimos, le toca a los arqueólogos dilucidar, pero el caso es que España, por nuestro patrimonio y por los científicos que lo estudian, entre ellos y de forma muy destacada nuestros admirados amigos de Atapuerca, estamos en la vanguardia y en la champion de la paleantropología internacional, que es un lujo, y podemos presumir como españoles de tener tesoros. Atapuerca muy destacado, pero Orce, que es espectacular, Bolomor, otros muchos, que nos ponen en la vanguardia, pero en la vanguardia y por conocimiento. ¿Cómo vivían? Nosotros, si pensamos en seres de millones de años, pensamos prácticamente en monos. Bueno, esa gente tenía que vestirse, ya tendrían que cazar, serían mucho más avanzados de lo que lo podemos representar. Hablaré después de esta idea, de este imaginario que nace en el 19 y que todavía perdura. No hubiéramos llegado. Burgos tiene varias características. Es una ciudad muy bonita, en fin, tiene sus montañitas, sus cosas, pero en invierno, madre mía, allí hace un frío, tal. Un mono, que somos nosotros, de zona caliente, no puede ir desnudo, os lo aseguro, en Burgos en invierno. Por tanto, hace millones de años ya nos vestíamos, todavía eso no se reconoce en el imaginario. Yo no soy arqueólogo, puedo hablar, yo estoy convencido que ya éramos mucho más actuales de lo que hoy nos tenemos, su vida, tal. Y en esas profundidades del tiempo lo que a mí me asombra es lo poco que se evoluciona. Probablemente porque las fórmulas
fueran suficientes. En esos primeros tiempos sí que fuimos de verdad nómadas. Se colonizaba. Entramos en espacios en blanco, avanzábamos en tierras vírgenes. Desde hace 1 millón de años ya la densidad de población, eso los arqueólogos no pueden decirlo porque no es ciencia, lo digo yo como divulgador, que no tengo por qué demostrarlo, es lo que pienso modestamente. Es verdad que somos nómadas, cazadores-recolectores, pero como bien coge Chani en su novela, de un paleolítico más avanzado, tenemos territorio. Tú te mueves en un territorio, no vas moviéndote toda tu vida por terrenos desconocidos. Y esa parte donde España está se prolonga como un paleolítico profundo, paleolítico inferior, el antiguo, espectacular. Y aquí llegamos a otros personajes que también, donde España somos champion también, que son nuestros queridos neandertales, que tienen mucho glamour, que molan. Los programas de neandertales siempre venden, los libros neandertales molan. ¿Por qué? Por 2 motivos. Uno, porque es un homínido antes, para mí es un humano con todas las características, plenamente, o se supone que plenamente europeo. Ya no nace en África, sino se supone que nace en Europa. Nos cae un poquito mejor al parecer. Y después porque tiene una evolución. Fijaros, el primer cráneo raro porque tenía menos frente, los supraorbitales, aparece en Bélgica y en Gibraltar. Nadie le hace ni caso y pasan desapercibidos. Pero ya a mitad del 19, en Düsseldorf, en unas canteras de caliza, aparecen unos huesos ya raros y son los alemanes los que dicen, oye, atención, que aquí que esto es una persona, que esto no es una deformación, que esto no es un raro, que esto es algo distinto, es una persona pero distinta a lo que hoy somos. Y nace la idea ya del hombre de Neandertal. Neander significa valle, tal significa valle, Neander era el nombre del lugar, ¿no? Por tanto, simplemente es el hombre del valle de Neander. Y en ese momento, además, viene un debate maravilloso, porque hacía muy poco tiempo Darwin había escrito El origen de las especies, era el camino intermedio entre el mono y el hombre. Todo este lío hace que el imaginario que se lanza, pues prácticamente es una especie de híbrido entre el gorila o el chimpancé y una persona actual. Unos rasgos muy primitivos, una bestia, prácticamente encorvado así, con un mazo, con una mirada agresiva, torva, una bestia. Bueno, el debate actual del neandertal es precioso, porque esa bestia ruda, animalesca, salvaje, que no podía hablar, que no tenía corazón, el debate ha ido evolucionando. A cada día la ciencia nos va demostrando que tenían mayor grado de desarrollo, al punto, y de nuevo en España, y con un debate internacional importantísimo, gente que lo critica, que lo admira, en fin, lo clásico, en varias cuevas, en Cáceres, Maltravieso, en La Pasiega, en Cantabria, y Ardales, en Andalucía, se han datado unas pinturas que se llamaban antiguas por uranio torio, lo han hecho varias veces, el Masplan, científico de instalación científica de primer nivel, se han datado las pinturas en 65.000 años. Se supone que el sapiens sapiens, nosotros, llegamos a la península, se supone, hace 40.000 años. Si hay pinturas de 65.000, ¿qué significa? O bien que la han pintado los neandertales, o bien que nosotros llegamos antes de lo que nos dicen. Hay opiniones de todo tipo, yo no entraré, pero fijaros qué historia más bonita, ¿no? En todo caso, los neandertales para nada eran esos simios salvajes, sino eran personas delicadas, que se adornaban, que se enterraban, que tenían arte y que, sin embargo, habían cambiado algunas cosas. Sus herramientas tienen una talla Levallois que llaman, que es distinta, es verdad que es muy característica, que tú la ves y durante miles de años al final cambian un poquito, siguen haciendo lo mismo. Y ya nos ponemos, y además el debate neandertal, donde más restos neandertales del mundo han aparecido, es en España. Viene ese momento tan literario, había una doctrina dominante que decía que, como siempre, el Homo sapiens sapiens viene desde África, Medio Oriente, Europa del Este, llega por los Pirineos y claro, al avanzar, como éramos más sociales, más listos, nuestras armas eran mejores, íbamos desplazando al neandertal, ¿no? Y por eso el último neandertal pues estaría en el sur. Ya lo habíamos metido en la rinconera de... Claro, la humanidad tenía esa visión, éramos los exterminadores de otra raza humana, nos lo habíamos cargado. Hoy en día la ciencia no lo ve así. De hecho, yo estoy convencido, es simplemente si me permitís, que ya no se puede ni decir, ¿no? Esto sería una especie de raza
pero es la misma especie. Nos podemos intercambiar, tener hijos en común, etcétera, etcétera. Y de hecho, ahora dicen que nosotros tenemos pues gran parte del Neandertal. El Neandertal no se extingue, el Neandertal habita en nosotros, somos nosotros, pues parte de nuestro pasado. El Neandertal mola, porque iba a seguir molando y va a tener que seguir, porque de alguna forma tiene vida y lo vemos. Después del Neandertal venimos nosotros, o se supone que venimos nosotros. ¿Nosotros quiénes somos? Pues Homo sapiens sapiens, aunque ya la gente antes decían Homo neanderthalensis y ahora se llama Homo sapiens neanderthalensis, como diciendo, oye, somos lo mismo pero un poquito distintos, ¿no? Vale. Nosotros se supone que nacemos hace 200.000 años en África, en fin, nos mejoramos un poquito en la actual Israel y ya venimos, como el hombre de Cro-Magnon, con técnicas de siglos mucho más afinadas, más justas, llegamos hace 40.000 años. Vale, démoslo por bueno, pero llegamos nosotros, que éramos nómadas, cazadores recolectores, yo siempre creo que en territorios, no, en fin, hay siempre gente que explora, ¿no? Pero la mayoría que vivía en cabañas, no vivía en cuevas. Esto es muy importante. Podía temporal, por una cueva no se puede vivir. Se puede estar una temporada, hay tanta humedad que los pulmones te van a salir tuberculosis con seguridad. Y ahí viene un momento precioso, son miles de años, donde aparece ya el arte rupestre. Fijaros la palabra arte rupestre, el arte, y se llama pues el arte de las cavernas, lo que se llama. Ahí ya hay algunas cosas apasionantes. Como las cosas aparecían en cuevas, los primeros arqueólogos entendían que las personas vivían en cuevas. No, las personas vivían en cabañas, en campamentos, en poblados, no eran ciudades, eran poblados, y lógicamente siempre preferían vivir en valles, al lado del río, porque había mucha más caza, y las montañas y las cuevas eran reductos incómodos. Por tanto, la gran masa de población, la gran arqueología, lo que pasa que en un valle es muy difícil porque está todo muy obradado, y las cavernas quedan, porque son lugares como... La caverna, y Chani lo ha dicho perfectamente, fascinó a esta gente, o nos fascinó, porque una caverna es un sitio, la puerta de los infiernos, un sitio oscuro, que te intimida, que llegas con una luz temblorosa, esa luz trémula que se mueve, y adentrarte es todo un riesgo, ¿no? Por tanto nos fascinaba con esas formas catedralicias. Es verdad lo que decía Chani cuando estamos allí diciendo, coño, que esto es la catedral de Burgos, está la tita, está el gótico, además, estilo gótico, estas formas tenía que ser solemnidad, y de alguna forma las cavernas se convierten en lugares sagrados, probablemente centro de grandes romerías. Para entrar en una de las grandes cuevas, después ya se ha ido viendo, había todo un conjunto de instalaciones, porque dos tíos se le apaga la lámpara y son personas, tíos muertos, o sea, y había lámparas fijas, la mayoría de la iluminación son lámparas, son estalactitas que desmochan y las ponen. Entonces tú ves perfectamente el recorrido. Cuando se hacía en una cueva había todo un conjunto de personas cuidando la luz, o sea, que era muy seguro. Entraban a conciencia y aparece la pintura rupestre. No quiero hablar, pero fijaros qué cosa. Yo cuando lo fui comprendiendo, porque yo quería pintura rupestre y creía que era, pintura rupestre. La pintura rupestre tiene estilos, igual que existe el gótico, el renacimiento, el barroco, que cualquiera de nosotros ve un barroco, lo distingue, un neoclásico lo distingue, un modernismo lo distingue. Tú ves y ves la periodo, en la pintura rupestre pasa igual. Significa que hace 40.000 años, hago una simplificación, digo por no ser, 40.000 años, en toda Europa occidental se pintaban lo mismo en las cuevas. Pero es que pintamos puntos, rayas, hace 30.000 empezamos a pintar ciervas, cabras, pero de la misma forma, y las mismas cabras y las mismas ciervas, y con un discurso casi parecido, en los mismos sitios en la cueva. Y después llegamos ya al solutrense, que es Altamira, que es ya el éxtasis de la belleza, ¿no? Y el madaleniense, donde se figuran joyas como Altamira y otros, ¿no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible, si éramos poco, mal avenidos, llenos de fieras, que aparezcan a miles de kilómetros de distancia, es verdad, en tiempo prolongado, ¿no? Pero arte simultáneo. Entonces hay muchas teorías. Uno simplemente es el contagio, oye, mi tribu ve la tuya y te copio. Otro habla del espíritu de los tiempos, es decir, que por lo que sea, ¿verdad? Algo vibra que hace que sintamos, la humanidad sienta cosas parecidas al mismo tiempo y nos inclinemos a un gusto, o la mezcla de todo ello. Pero el caso ya que en aquella época, hace miles de años, ya teníamos estilos, lo cual empieza a decir ya, oye, que esto no es gente tan aislada, ni tan rara, tenemos estilos. Además, estilos
pues que tiene que ver un lenguaje, como muy bien ha dicho Chani, o un discurso, igual que tú entras en una iglesia, el agua bendita, el Vía Crucis, el altar, el sagrario, las capillas antiguas de enterramiento, hay todo un discurso iconográfico, ¿verdad? En las cuevas también. Están en los lugares perfectamente, cuando ves muchas cuevas, lo ves, se respetan durante miles de años las pinturas, se repintan las pinturas durante miles de años para que permanezcan. Hay ese mundo increíble. España, de nuevo, está en la Champions. Fijaros que os he dicho ya varios periodos, estamos en la Champions. Francia tiene unas pinturas, Champions sería. España y Francia siempre es como, ¿verdad? En España en la Liga el Real Madrid-Barcelona, pues ahí estaríamos. Somos básicamente el Cantábrico, que es la más espectacular, pero es muy rica en toda España. La pintura del sur, la cueva de la Pileta y tal, son muy espectaculares, van apareciendo, y por ejemplo en Valencia está la cueva del Parpalló, que está en Gandía, que algunos conoceréis, que como cueva no es gran cosa, pero allí se empiezan a excavar y empiezan a aparecer plaquetas de roca con grabado o con pintura. Y cuando empiezan a ver los estilos y analizando las cronologías, se dan cuenta que durante 20.000 años, os voy a repetir la cifra para que merezca la pena, ¿vale? Que aquí 20.000 años hemos ido depositando plaquetas allí. Hay miles y miles de plaquetas durante 20.000 años con estilos distintos. ¿Qué nos llevaba? ¿Qué tradición hacía que fuéramos cada plenilunio, cada solsticio, cada yo qué sé, a soltar nuestra plaquita, el clan del caballo, el clan de la cabra o el clan, porque eran los mismos animales, durante 20.000 años? Es una cosa preciosa, ¿no? Es preciosa. Y no pensamos en este tipo de tal. Bueno, pues durante miles de años hemos dejado esa huella y se viviría de forma muy similar, recolectando, cazando, en eso sí que hay unanimidad. Éramos mucho más delicados de lo que nos creímos. Yo fui de los afortunados que todavía pude ver el original de Altamira. Yo me acuerdo, para mí aquello fue una conmoción. Era joven, no daba crédito. Cuando vi los bisontes, aquellos que se salían de la roca, brillaba, parecía pintado ayer, los volúmenes, el movimiento. Digo, ni el mejor guionista, ni el mejor realizador de Hollywood te hace una escena con este movimiento. Me di cuenta que era un genio. O sea, la persona había pintado aquella, un genio. Luego llegué a otra conclusión. Es muy difícil que si tú tienes una tribu de 14 o 2 familias salga un genio. Siempre hay un niño que pinta mejor, pero un genio no. Yo voy viendo muchas cuevas, muchas, con hechuras muy distintas. Yo personalmente creo que genios salen muy pocos, que dominen. Además, tú no puedes mandarle a un aficionado en una cueva, que es un lugar muy difícil de acceder, en un panel en blanco. No vas a mandar a un aficionado que te joda aquello. El caso famoso, no lo vas a mandar a un artista que no te falle. Pues que no fallan, son trazos. Luego probablemente habría artistas, se cambiarían de cuevas, serían reclamados, porque veis las cuevas y es que la mayoría de ellas, en fin, algunos se ve más burdas, pero están hechas de un trazo y es muy difícil. No éramos ni tan atrasados como nos creíamos y nuestra vida pues era distinta. Champion España. ¿Cuándo seguimos siendo champion absoluto? En el momento ya nace el Neolítico. En el Neolítico algo cambia. Y hay muchas dudas. Algo cambia, eso sí que cambia. Sí parece, y he tenido la ocasión de visitarlo muchas veces en el Medio Oriente, los grandes yacimientos, que son de la Mesopotamia, de la Alta Mesopotamia, allá donde las arcillas se funden con los montes Taurus, ¿vale? Donde nace el río Tigris y el Éufrates, está Gobekli Tepe, Karahan Tepe, son templos de hace 12.000 años. Cuando aquí todavía estábamos terminando de pintar Altamira, allí aparecen unos templos increíbles, esculpido perfectamente. Ya están haciendo el Neolítico y hay un cambio profundísimo. Cambia algo, ahí cambia nuestra mente. No solamente cambian los útiles o el modo de ver, cambia nuestra mente. De ser esta nómada, nos hacemos sedentarios, o se supone más sedentarios, nace la agricultura, la ganadería. Hay libros muy interesantes que dicen que nacemos donde hay animales para ser domesticados. Los animales del Neolítico domesticados son exactamente los mismos que ahora. En miles de años no hemos domesticado ninguna especie nueva y por tanto ya pues cabras, ovejas, vacas, asnos, caballos, cuando llegan las gallinas, lo que hoy es domesticado fue entonces. Nace. De repente esa gente que pintaba o pintábamos ciervos, cabras, tal, dejamos de hacer figurativo y nos ponemos a hacer pintura ya puramente de línea esquemática, ¿no? Unas líneas muy infantiles. ¿Qué ha pasado? Veis el Neolítico, el Calcolítico, es la pintura esquemática, que son
antropomorfo, o sea, como un niño pintaría un niño, una cabeza, una patita, tal. De repente, ¿dónde están esos artistas que hacían esos bisontes que se movían en la roca para hacer unas cosas muy burdas, que es la pintura esquemática, una especie de peine, los soles, lo que ya conocéis? ¿Qué ha pasado? Bueno, hay diversas teorías. Hay quien dice, oye, que igual quien ve un Picasso y ve un Velázquez, no es que haya habido un retroceso del arte, sino simplemente la humanidad ha cambiado. El punto de vista, el interés. Hay quien cree que es una evolución cultural y artística, y hay quien dice que no, que es que viene la gente esta del este, viene gente nueva con ideas nuevas, y hay o total o parcialmente una traslación de población. Bueno, no lo sabemos, eso es uno de los debates que tiene que solucionar la arqueología, pero el caso que cambia el arte, cambia la forma de vivir, y entramos en el neolítico. Cosa curiosa del paleolítico de último, la gente de Altamira. Bueno, hay un arqueólogo, Manuel González, célebre en Cantabria, una cueva importante del Mirón. En el paleolítico hay muy poco, o sea, hay más restos encontrados neandertales que del paleolítico superior. No nos enterramos, no aparecen los restos. No sabemos si es que nos quemábamos, o nos tirábamos a los ríos, o nos dejamos para que las alimañas, hay costumbres muy diversas. El caso es que no aparecen muy poco. Y en el Mirón apareció pues una mujer con un enterramiento en ocre. Han podido ver el ADN, y para sorpresa de todos, entonces era negroide, ¿vale? Es posible, esa es la teoría que lanza Manuel González, yo no lo sé, que los pintores o las pintoras, ya sabía el debate ese que era donde no entro, utilizaré el os genérico para simplificar, que los pintores de Altamira pudieran ser negros. Es una cosa que también no lo sé, eso lo dice este hombre y no lo sé. El neolítico ya cambiamos. Esto ya sí que es un cambio. Arzuaga nos dijo un día, ha dicho el Portalón, cuando se entra en la cueva mayor de Atapuerca, ahí hay neolítico, como ha dicho bien Chani, lo más reciente. Ya el neolítico, para un paleoantropólogo, ya dice que eso no es arqueología, eso es periodismo. Que a partir del neolítico para acá, ya, y los romanos ya es hoy. Vamos a hablar de Sánchez y hablar de Tiberio, es lo mismo prácticamente, ya eso es hoy, ¿no? El neolítico tiene, y allí me dice Arzuaga, mira, en la humanidad ha habido dos revoluciones de verdad. Dos. Una, el neolítico, donde cambia todo, nace la ciudad, la muralla, el ejército, la propiedad privada, los impuestos, los curas, nace la estructura religioso-militar institucional que todavía hoy perdura, ¿vale? Hay pocas instituciones nuevas. En fin, la democracia, todo el parlamento, pero antes había consejos de ancianos, pero tú lees la Ilíada o lees los textos y lo entiendes, su estructura política no han cambiado. Prácticamente estamos en el post-neolítico ahora mismo. Dice, y ahora la segunda revolución es esta, que es la digital, que nos está cambiando la mente, las instituciones vendrá, y es verdad, o sea, estamos ante la segunda, es verdad, porque la revolución industrial y todas estas, que son importantes, pero no son tan transformadoras como lo fue el neolítico o como lo está haciendo el actual digital. En el neolítico nace la agricultura, pues, lógicamente la población crece mucho. En el neolítico y el calcolítico, que es un neolítico donde aparece ya el cobre, el metal de cobre, la fundición, hay un incremento muy fuerte de población. Y el arte aparece algo que a mí me gusta mucho, y dice Chani, también me gusta mucho la antigüedad, que es el megalitismo. De repente descubrimos, y es un reto, y hacemos los grandes dólmenes. ¿Por qué la humanidad de repente nos da, oye, ¿sabéis lo que es mover las piedras esas, madre mía? ¿Por qué nos da? ¿Por qué demonios? ¿Por qué hacemos esa cosa totalmente irracional, antieconómica, disparatada, de mover piedras, traerlas desde kilómetros, juntar para hacer unas construcciones? Bueno, ahí hay algo en la humanidad que perdura, ¿no? Un espíritu que no podemos evitarlo, como diría, porque España y yo somos así, señora, es decir, lo llevamos dentro. Queríamos emular a la caverna, lo que sea, empezamos a hacer dólmenes. España juega de nuevo en las Champions, en el megalitismo. El mayor dolmen del mundo, ¿dónde cree que se encuentra? En el mundo celta, en la brumosa Normandía, en Antequera, correcto. El mayor dolmen del mundo es Menga. No. El dolmen, Menga. Dolmen, allí tenemos otras cosas. Dolmen. Yo lo digo porque la gente no se puede, pero no un poquito más grande. Es verdad que esto yo la tengo más grande que tú, es un poco burdo, ¿vale? Pero hay que decirlo, ¿vale? Digo para situarnos un poquito en el tema. Antequera, por cierto, para que veáis lo bonito de las palabras, Antequera viene de Anticaria, que es el nombre que los romanos le ponen a la ciudad.
Los romanos eran los grandes constructores, las calzadas, los acueductos, y cuando llegan a Antequera y ven aquel dolmen, se asombran tanto que Antequera significa la ciudad de los antiguos. El reconocimiento a esos constructores colosales del pasado desconocidos. Cada vez que decimos Antequera, estamos haciendo reconocimiento a los grandes constructores de esos dólmenes. Bueno, el megalitismo español, unido al portugués, que es muy bueno, al francés, al británico, al escocés y al irlandés, es el gran megalitismo neolítico. Es todo un mundo muy interesante en sus ritos, vinculado a la muerte. Tenemos, a partir de ese momento, la gran arqueología es de la muerte. Hablamos de la vida, pero dedicábamos entonces mucho más esfuerzo, como en Egipto, ¿no? Que las ciudades apenas existen y ya te hacen una pirámide. O sea, dedicamos mucho más esfuerzo a preparar la muerte que a la vida. O la vida es relativamente fácil y dedicamos a las grandes obras. El megalitismo ya es una concepción arquitectónica muy osada, religiosa, espiritual, astrológica, tiene orientaciones muy determinadas, tiene ritos vinculados. Ya sabéis que ahora está la corriente neopagana, Wicca, muy vinculada a las fuerzas naturales, ancestrales, a los ciclos del año. Bueno, yo que conozco dólmenes conocidos y otros totalmente desconocidos, y pateo mucho campo, estoy harto de encontrarme dólmenes con los ritos. En fin, lo hay ritos muy blancos y lo hay ritos donde hay sangre, hay pájaros allí muertos, tal, y no quiero pasar de que otra cosa se le puede ocurrir, ¿no? Yo estaba en Valencina, que hablaré ahora después, presentando yo un libro, y se me acercó una señora vestida de blanco, una túnica, inspiraba mucha serenidad, unos ojos azules, tal, me llamo, no me acuerdo el nombre, y me presenta, soy la sacerdotisa mayor del solsticio, digo, ¿cómo que la sacerdotisa mayor? Sí, nos reunimos y hacemos pues sahumerios y ofrendas florales, y reúnen miles de personas, ¿no? O sea, el neopaganismo vinculado a la naturaleza tal, muy interesante, pues aparece. Nosotros tenemos Menga, que es muy espectacular, pero hay dos lugares ya un poquito más avanzados, calcolíticos, neolítico calcolítico, que merece la pena conocer, por los Millares en Almería, que conoceréis, y Valencina en Sevilla, que no conoceréis. Bueno, conocéis dónde está Valencina. Valencina es un lugar increíble. Por lo pronto, si una ciudad grande romana son 20 hectáreas, el yacimiento tiene 400 hectáreas. No hay nada parecido en extensión. Tiene varios fosos kilométricos que la rodean. Fosos de 8 metros de ancho y 8 metros de profundidad. Si un dolmen es colosal, los fosos más aún. No se entiende muy bien esa magnitud de Valencina. Muchos dólmenes, la Pastora, el corredor más largo, 40 metros, y aparece y se excava recientemente el dolmen de Montelirio. En el dolmen de Montelirio aparecen, estamos hablando del calcolítico, hace 5.000 años, aparecen, por supuesto, láminas de oro pequeñitas, aparece ámbar del norte de Europa y del Mediterráneo, aparece marfil africano y asiático. Quiere decir que hace 5.000 años ya había un comercio mediterráneo riquísimo. Claro, esos son atributos del que tenía el dinero y el poder. Como todo, ya ese gusto por adornarnos y por traer cosas exóticas, y para el que más poderoso tenga lo más exótico, nos ha acompañado desde siempre. Yo seguí el descubrimiento de Montelirio, pero fui a un museo, a una exposición en el Museo de Sevilla de la mujer en la prehistoria, y habían puesto, curiosamente, ese dolmen, aparecen 7 u 8 mujeres muertas allí, con trajes rituales y dos tipos. No se sabe si se suicidaron ritualmente, las suicidaron, muertas naturales. Es muy raro, allí están y tendrá que decirlo. Pero tenían unos trajes hechos de microconchitas y piedrecitas, como un traje de lentejuelas con miles de piedras puestas. Claro, tú ves ese traje, piensas lo que costaría, es como si ahora, en fin, un traje de alta gama de estos de 20.000 euros el traje, por decir alta costura, no sé lo que valdrá un traje de alta costura, pero por decir mucho. Pues estas mujeres lo llevaban, en una cosa tardarían años en hacer esos trajes. Te habla ya de sociedades muy opulentas. Y lo que es muy divertido, ¿sabéis dónde está Valencina? ¿Sabéis dónde está Valencina? Justo al lado del Carambolo, del famoso tesoro del Carambolo. Y a los pies, ¿sabéis lo que está? Itálica, al lado. O sea, Trajano, Adriano pusieron su ciudad justo
donde pues ellos eran de Hispali, la ponen justo debajo de Valencina y al lado de Carambolo. ¿Tiene algo que ver? Seguro que sí. El eco del pasado siempre queda y asombra. Los megalitos son espectaculares y ahí pues hay todo un mundo. Recomiendo que lo visitéis. Viene la Edad del Bronce. La Edad del Bronce cambia. Parece que perdemos población. Nuestra Edad del Bronce ya no compite. Ahí dejamos de ser champion, porque ya viene el gran bronce del Mediterráneo oriental, que es champion. Ahí nosotros jugamos en primera baja, segunda. El típico equipo está entre segunda y primera, pero no estamos ya en champion. Hay sitios muy interesantes, la cultura del Algar, la Bastida, Almoloya, hay sitios muy, muy curiosos, pero no estamos en champion. Cosa curiosa que hay, por lo que sea, nos vamos a lo alto de la montaña, a sitios muy inaccesibles. Fueron épocas de guerra. Tuvo que ser dura la vida, bajábamos, trabajábamos en los campos y subíamos corriendo para protegernos. Ahora han salido algunos estudios de ADN, ha levantado mucha polémica, que dice que hubo una invasión de Centro Europa, los Yasnaya, pero no sé, que hubo desplazamiento de población, no tengo ni idea, levanta mucha polémica entre los arqueólogos, no tengo opinión. Y al final del bronce la cosa cambia. O se dulcifica el clima o nos relajamos un poquito la guerra, y es cuando ya aparece precisamente, pues empieza a aparecer Tartesos, ¿no? Por decir la cultura más conocida. Se dice de Tartesos el primer reino de Occidente porque es la primera cultura que tenemos nombre. Ya Tarteso está entre el mito y la realidad y entre la historia y la protohistoria. Porque ya los textos griegos sabemos hasta el nombre de los reyes: Argantonio, Gárgoris y Avidis, el príncipe Norax, ya tenemos hasta nombre. Tarteso se convierte en un lugar mítico para el Mediterráneo, mítico. Fijaros, los griegos, su superhéroe era Hércules, ¿vale? Y al superhéroe tú lo quieres mucho, lo adornas de atributos y lo pones a hacer aventuras alrededor de tu ecosistema. Hércules solo sale 2 veces de su ecosistema, allí de las islas, del Ponto, de toda aquella parte. Solo sale 2 veces de su ecosistema. Y viene las 2 veces a Tarteso, a robarle los bueyes a Gerión y a robar las manzanas de las Hespérides. Son muy divertidas. Hércules era astuto y un poco golfo, y son muy divertidas, pero las 2 veces vienen a Tarteso. Fijaros la fuerza del lugar. Tarteso va teniendo ya mucha arqueología, y el debate que tenemos ahora, que tienen los arqueólogos, es hasta qué punto los tartesos son los fenicios que llegan, hasta qué punto son los indígenas, hasta qué punto es la mezcla de ellos. En fin, es otro debate muy interesante, pero en todo caso no cabe duda que era un pueblo muy abierto, pues se llama orientalizante. Tú ves su arqueología, aparece Astarte, aparecen deidades del Mediterráneo, aparecen mucha cerámica de época, y por tanto estaría muy abierto. Y ya pues por concluir, porque ya vendría Cartago, que eran hijos también de los fenicios, abandonaban los barcos de mercancía para meterse en barcos de guerra. Viene tipo muy interesante, Aníbal, que estuvo 20 años en España, O sea, que Aníbal que vino, por aquí estaría con sus elefantes, atravesó la cordillera central, el sistema central con sus elefantes, o sea, que tipo que venía entrenado cuando cruzó los Alpes, ya venía entrenado de aquí, pero en Tarteso, ese mundo mítico, había varias cosas, son históricas, ¿no? Una es el templo, los grandes templos, el del Mercar, el del Hércules egipciaco, que se supone que está en Santipetri. Hay otras opiniones, pero en fin, se supone Santipetri, un lugar donde en todo el Mediterráneo occidental era el santuario más importante. Aníbal fue allí a jurarle, fijaros la época, con su padre allí, todos solemnes, a jurar odio eterno a los romanos. Fijaros odio eterno a los romanos, después de la Primera Guerra Púnica. Y allí fue donde Julio César, a Santipetri, cuando lo hablábamos anoche en la cena, cuando estaba aquí de pretor, en fin, no sé qué estaba haciendo por España, era joven, él admiraba a Alejandro Magno, se le estaba pasando el arroz, se ha dado cuenta que tenía la edad ya y que ya no había igualado a Alejandro Magno. Fíjate, esa es la ambición pura, ¿no? Un tipo que dice, coño, ya no voy a ser como mi ídolo, se me pasa, y va a Santipetri a que le hagan el oráculo. Lo hacían por el sueño, le daban algo, lo dormían y después interpretaban sus sueños. Allí ya le dice, hombre, quédate tranquilo que vas a pasar la historia. El tío se viene arriba, ya se va para allá, besa a Pompeyo, tal, y pasa la historia, ¿no? Pero él lo deja escrito, no son, él deja escrito, para él fue como, voy a hacer grande, ¿no? Y lo fue. Y esa confusión, ese equívoco tan divertido, tan bonito, nunca sabes dónde está, se da con en el mundo fenicio, que de verdad toma importancia. Aparecen los yacimientos de Málaga, Granada, muy importante, pero la gran ciudad fenicia fue Cádiz, ¿no? Que es donde en el siglo XIX
al hacer una obra, aparece una necrópolis y aparece un sarcófago fenicio masculino que es espectacular, que lo podéis ver en el museo. Si veis los sarcófagos fenicios del Mediterráneo, no hay ninguno tan bonito. Es decir, que lo miras, tú miras los de Tiro, Sidón, Biblo, es precioso, es precioso. En fin, a que alguien lo explicará porque es tan bonito ahí y no en otro sitio, ¿no? El caso, que en aquel momento había un tipo que se llama Pelayo Quintero, que era de Cuenca, un niño bien. Su padre había sido gobernador, estamos en finales del 19, su padre había sido gobernador de Cuenca, abogado, un despacho importante, le iba bien la vida. Y este tenía un tío suyo que le gustaban las piedras y se iba a la cueva, a Elices, le gustaba la arqueología. Y el niño dice, papá, quiero ser arqueólogo, quiero dedicarme a esto de... El padre dijo, niño, no seas tonto, con eso no se come, tú a lo tuyo, estudia Derecho, papá, que quiero dedicarme a las piedras. Bueno, pactaron, y después, tienes que terminar antes Derecho. El niño era listo, vino, hizo Derecho, Bellas Artes, un fenómeno el tío. Y entonces, cuando estaba con su tío excavando y todo esto, fue cuando se descubre el sarcófago fenicio masculino. Y aquello lo conmociona. Lo conmociona hasta el punto que ya cuando cumplió con su padre y fue Derecho, dejó los Derechos y ya entró en Bellas Artes, fue a Granada, después estuvo en Sevilla y terminó yendo a Cádiz. Y en Cádiz crea el museo hoy arqueológico, y empieza a hacer las excavaciones fenicias. Como director del museo, pues hizo mucho, aportó mucho, descubrió mucho y siempre tuvo una obsesión. Él decía una cosa muy simple: si hay un sarcófago fenicio masculino, tiene que existir la collera, el sarcófago fenicio femenino. Y lo excavaba y el sarcófago fenicio femenino no aparecía. Bueno, pues no, es que antes solo el hombre, porque la mujer no. Pero él decía, pero ¿cómo que no? Si están los etruscos, están las parejas de cómo no. Tiene que existir, que no existe, hombre, no. Bueno, el hombre después de la guerra, con 70 y tantos años, lo mandan a Tetuán, hace el museo, descubre Tamuda, en fin, un tipo fenomenal, y allí muere. Yo, de hecho, mi primer contacto con Pelayo Quintero fue una visita que hice a Tetuán, allí al museo, y me contaron, mira, aquí lo hizo Pelayo Quintero, y al rato tiene un cementerio blanco muy bonito, Tetuán, en una loma, una paloma blanca acostada allí, y me dice, mira, pues precisamente allí está la tumba de Pelayo Quintero, y alguien todos los años pone flores rojas sobre su tumba blanca. A mí aquello se me quedó, qué bonito, alguien pone flores rojas sobre su tumba blanca de Pelayo Quintero. Bueno, lo deja ahí en la historia, y al poco tiempo pues descubre una historia que es increíble. Bueno, él se muere allí, en gloria, pues había sido tipo importante, socialmente muy reconocido, se odiaba con los Pemán, tenía sus filias y fobias como tenemos todos, pero un tipo que había triunfado en la vida, pero le quedaba un único resquemor, que no había descubierto el sarcófago fenicio femenino de su sueño, su obsesión. Bueno, pasa el tiempo y en 1980, Pelayo Quintero había muerto ya hace mucho, estaban haciendo una obra en un solar de Cádiz, y de repente meten la retro y la cuchara, ¡clas! Y ya sabían el comandante de ¡clas! Empiezan, ¿esto qué es esto? Parece mármol, tal. Coño, una escultura, no, que una... Y aparece, llaman al director entonces, era Ramón Corzo, del Museo de Cádiz, va para allá, descubren un sarcófago fenicio femenino, todos figurados, todos cantando, hemos encontrado esto que es joya, tal, y de repente uno se pone blanco. Y le dice Ramón al director, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y dice, ¿sabes dónde estamos? Para poner una idea, en un solar. No, estamos justo en el solar de la casa de Pelayo Quintero. Pelayo Quintero había dormido, y esto es historia, no es ciencia ficción, había dormido justo encima del sarcófago fenicio femenino de sus sueños. Esoterismo, casualidad, esto es rigurosamente cierto. He hablado con los arqueólogos que estuvieron allí, he publicado la biografía de Pelayo Quintero, por tanto, para que veáis que la vida a veces y estos equívocos son divertidos. Y ya para colmo y terminar, y estos juegos me encantan, ya muy recientemente se han analizado los huesos que han aparecido en el sarcófago fenicio masculino y los huesos que han aparecido en el sarcófago fenicio femenino. ¿Y sabéis lo que había en el masculino? Una mujer. ¿Y sabías que lo que había en el femenino? Pues esta es la belleza de la humanidad y la arqueología. Muchísimas gracias. Según ibas hablando, yo iba diciendo, aquí hay una novela. Al cabo de tal decía, es que aquí hay otra. Algunas incluso hasta puede que las hayamos escrito tú y yo, pero hay otras que no, porque nos has hecho tantos descubrimientos y tantos sitios a los que tenemos que ir. A otros hemos ido. Desde luego esos dos sarcófagos que están ahora en el Museo de Cádiz es que te impactan en cuanto entras por donde han acabado. Había muchas cosas por recapitular un poco, ¿no?
Él ha empleado muchas veces la Champion. Es que efectivamente estamos viviendo en España un momento de la paleoantropología verdaderamente increíble y inaudito. Hay muchas teorías, pero lo que sí es cierto es que todo acaba pasando por aquí. A veces he dicho que es que la península ibérica es como haber puesto una tienda de campaña en el cruce de las autopistas del mundo. Y no sé si vendrían de norte a sur de este, pero acaban pasando por aquí. Y efectivamente hay esa impresión, pero es que cosas que no saben, pero van a estar. Olduvai, considerada la cuna de la humanidad, los Lecky descubrieron al habilis, el primer Homo, al ergaster, que están allí. ¿Y qué es Olduvai? ¿Y por qué? Te voy a poner una imagen. La Pompeya del Paleolítico. O sea, implosiona todo lo que es la cadena de volcanes, implosiona el Gorongoro, tapa con cenizas todo lo que es a su alrededor, y ahí debajo, entre 2.700.000 años hasta hoy, se ha preservado. Y por eso están los restos de nuestra cuna. Los pequeños habilis, los ergaster. ¿Y ahí quién excava ahora? Enrique Baquedano y Domínguez Rodrigo, españoles. Pero ese prestigio viene dado por algo. Desde luego el impacto de Atapuerca es inmenso. O sea, lo que está suponiendo los tres de Atapuerca, lo que está suponiendo Arzuaga, lo que está suponiendo la divulgación de todo eso, y que cada verano tengamos un continuo refresco. El Museo de la Evolución Humana de Burgos está considerado en estos museos el museo más importante del mundo, y está ahí. Pero decía Manuel, y Orce, que se ha quedado ahí como, pero cuidado, ahí hay unos restos que nos dejan absolutamente perplejos. Y en Atapuerca están Arzuaga, Eudald Carbonell, también Bermúdez de Castro, María Martinón, no hay que olvidarla ahora, y muchos otros, y Martínez Mendizábal, y son hombres que en estos momentos están a la cabeza de la paleoantropología mundial. Antes ellos iban, y siguen yendo, a territorio áfar, a tal. ¿Sabéis que ahora quienes vienen son los grandes maestros Johansson, Tim White? Ahora vienen a ellos a Atapuerca. Y vienen ya mayores a ver a los nuevos, que de alguna manera... Pero seguía Manuel diciendo, y los neandertales. Cuando yo estaba haciendo la canción del bisonte la había acabado. Y me fui a Pinilla del Valle y me tiré todo un verano cambiando toda la parte de los neandertales. Y por esa imagen del Paleolítico de que éramos unas bestias, poco menos, los neandertales y los propios Cromañón, porque nos entendamos, ¿no? Yo estoy convencido, lo mismo que él, somos la misma especie. ¿Por qué? Porque nos hibridamos. Vamos a ver, genéticamente una especie se diferencia de la otra cuando esa especie se cruza y sus hijos ya no son fértiles. En plata, si tú cruzas una yegua con un burro, sale una mula, pero esa mula no es fértil. Sin embargo, si tú cruzas, parece ser, y está claro, o se han cruzado y se ha hibridado un cromañón y un neandertal, resulta que ese ADN persiste, está en nosotros. El sueco este, que es amigo de Arzuaga, ¿cómo se llama? Tiene un nombre sueco, Pavún. Ese dice, como poco un 4, y será un 10 o un 14 lo que hay de neandertal en nosotros, por lo menos en una parte. Pero de nuevo ahí, España. Yo en Pinilla del Valle me quedé impactado. El impacto que yo tuve fue al ver la sensibilidad neandertal en la cueva de la Descubierta. La niña neandertal, esa niña de 3 años. Es que hay toda una cueva que se hundió por arriba, pero alrededor, o sea, como si se situaran ahí
fuegos rituales que se iban situando. En cada fuego ritual hay una ofrenda de un trofeo. Y como cazador, un día hablábamos con los arqueólogos y decía Baquedano, es importante que vengáis cazadores, porque la mayoría de los arqueólogos no les da por la caza, y sin embargo el ojo de un cazador es importantísimo porque ellos eran cazadores. Y los trofeos que hay en la Cueva de la Descubierta son todos trofeos de frontales de herbívoros. Y encima de lo de la niña hay un cuerno de rinoceronte, como el gran trofeo. ¿Y por qué la han enterrado? Debió ser algo terrible para un pequeño clan que muriera un niño, pero encima era una hembra, una niña, cuando los neandertales posiblemente. Pero si os fijáis, Orce, Atapuerca, los preneandertales de la cima de los huesos, los neandertales prácticamente en toda la península, y ahí hago un homenaje a mi tierra, porque hay una cueva que siempre me ha fascinado, que es la cueva de los Casares, que tiene yacimiento cromañón y anteriormente yacimiento neandertal. Y es una cueva porque en el arte primero, yo desde luego el impacto de saber que tenemos rastros o de pintura o de grabados de más de 40.000 años es uno de los impactos que la ciencia acabará de decirnos el qué, pero yo creo que ya está fuera de duda que hay de 60.000 años. Y si hay de 60.000 años, o éramos más viejos o los hicieron los neandertales. Y yo viendo lo del Pinilla del Valle, lo del Valle de los Neandertales, estoy absolutamente convencido que eran neandertales. Y en la cueva de mi tierra, de los Casares, no sé si saben que es donde hubo debajo aquel terrorífico incendio que murieron 10 personas, entre ellos 4 amigos míos. Fue hace unos 17 años. El incendio famoso del Alto Tajo, de unos que se llamaban a sí mismos protectores de la cueva de los Casares y su entorno, pero no sabían que un día de aire no se puede echar fuego a lo del monte. Así de terrible a veces son las cosas, ¿no? Pero a lo que íbamos, ahí, ¿sabes qué? Me impacta porque en el arte cromañón, Chauvet, 34.000 años, los leones fabulosos de Chauvet, un genio. Altamira, 17, los bisontes, un genio, porque ahora sabemos que hay tipos que pintaban muy bien y otros mal. ¿Por qué? Porque aparecen unos. Cuando se hizo la neocueva de Altamira, lo que se descubrió era que eran de un mismo trazo, que era un pintor, que ahí había un Leonardo da Vinci, pero él era antes que Leonardo da Vinci. Porque otra de las cosas que ha dicho, la cueva no era un lugar donde vivían, en todo caso vivían en la entrada de la cueva, en la garma y tal. Te das cuenta que tenían algunas tiendas en lo que es. El santuario estaba más atrás. Y es más atrás donde en determinados sitios, lo mismo que se hace en un santuario ahora, se pintaba el techo, en el caso de Altamira, o las paredes. Jugando con una cosa, si alguna vez vais, jugando con la llama. Jugando con la reverberación de la luz. En los rinocerontes de Chauvet se le mueve el cuerno. Sí, por eso tiene, te fijas, o sea, ahí había genios. Por tanto, la primera cosa que yo creo que, bueno, éramos nosotros hace un segundo, esa broma que ha hecho de, si tuviéramos que hacer, no hay ninguna broma. Si tuviéramos que contar todo ese tiempo sería hasta el 31 de diciembre y lo otro sería unas horas. Yo les quiero decir que esa primera parte de los, creo que del mundo paleolítico está, pero Manuel, ¿no te parece que tenemos un filón literario increíble
todavía inexplotado, que es precisamente el Neolítico, que es precisamente toda esa parte, porque además es cuando empezamos a pintarnos a nosotros mismos. Solo nos pintamos a nosotros mismos en el Paleolítico poquísimas veces, en los casares es de las pocas, incluso a una mujer pariendo. Pero en cuanto aparece el Neolítico sí nos pintamos a nosotros mismos, incluso guerreando. Y he anotado esto. Otra cosa, lo del Sáhara. Me gustaría que nos dijeras algo de ese mundo del Sáhara. ¿Tiene algo que ver esas pinturas? Lo digo porque estuve hace algún tiempo en lo que era Rikai, Tifarit y todo eso, y me quedé impactado de las pinturas rupestres del Sáhara. Y yo, desde luego, hay una cosa: o me llevas a Valencina o no te hablo más, porque es que me ha impactado. O sea, y encima Valencina, Carambolo, Itálica. Sí, fíjate, planteas temas muy interesantes. El nosotros mismos, ¿no? Ahí, fijaros los ojos de ver hasta qué punto es importante. ¿Conocéis la cueva del Castillo? Que está en Cantabria, la gran... bueno, pues... Hay 5 cuevas. 5 cuevas. Bueno, la Pasiega, la Moneda, la Castillo. Bueno, pero el Castillo, que es una cueva que ves las manos así. Ves el gran bisonte que tiene 2 metros de altura. Bueno, pues allí había al lado un lugar de aguas termales, y como pasatiempo de la cueva, de los guías, pues llevaban a lo largo de todo el 19 a visitar la cueva. Fueron gente ilustre, periodistas, novelistas. Puente Viejo era el balneario, periodistas, escritores. Ni uno solo hace referencia a las pinturas rupestres, porque ni uno solo las vio estando allí. No tenían los ojos de ver. Es muy importante esto que os digo. Ni uno solo. Pero en Ardales, la cueva, que también ven las pinturas, las manos, muy obvio. ¿Cómo es posible que no se hayan visto las pinturas hasta que alguien dice, aquí están las pinturas? Y entonces la humanidad la ve. Es muy curiosísimo. Pero que eso que pasaba a principios del 20, hay 2 lugares que a mí me impresionan muchísimo, que es Siega Verde y Coa, en Portugal. Esos son grabados en roca, ¿vale? Unos esquistos que hay, bueno, grabados, que es que ves un uro, pero un uro así de grande, uros de metros que lo ves desde lejos, que es que no, ciervos, caballos, lo mismo que en las cuevas. Los mismos animales, la misma fauna, grabados, algunos repintados, pero imposible no verlos. No se han visto hasta los años 80, 70 y tantos y 80. Nadie tenía los ojos de ver. O si los veían, que eran cosas de cabrero. Es increíble, ¿no? Y efectivamente, ya han hecho una cosa muy interesante. En el Paleolítico apenas nos pintamos, se pinta la vulva, en la cueva de las vulvas, en Tito Bustillo, hay siempre algo más de femenino, pero las veces que nos pintamos como seres monstruosos, como alienígenas. Si veis Puente Viejo, Hornos de la Peña, el homínido este raro de Altamira, el Casares, el tipo tirándose al agua, el otro, con una forma rarísima, sin mirarlo. En Coa, en Siega Verde, aparecen tipos extrañísimos. No nos pintamos chamanes como animales. Como animales, bien dotados todos ellos, sí. Muy bien dotados. Rarísimo. ¿Por qué nos pintábamos de esa forma monstruosa? Pues no lo sé, pero es que se repiten tanto en el grabado como en la materia. En el Neolítico ya aparece, por ejemplo, el arte levantino, los clásicos arqueros, la escena de caza. Ya nos interesamos nosotros mismos. Es como deja de interesarnos tanto el tótem, el animal sagrado, y empezamos a interesarnos por nosotros mismos, como bien dice Chani. Aquí varios temas en nosotros mismos, ese Neolítico, que aquí pasa algo raro. Si yo os digo cerrar los ojos, decidme un tipo del Neolítico, ¿cómo lo veis? ¿Qué imaginario tenéis del Neolítico? Y lo vais a ver con el taparrabo prácticamente y el hacha pues pulida. Bueno, un tipo con taparrabo no hace menga, ni hace Stonehenge, ni hace bajo ningún concepto, ¿vale? Eso lo hace una civilización. Allá hay arquitectos, ingenieros, canteros, curas, porque tiene una religión, algo sigue. Hay un tesorero, el que tiene la pasta para mover, o lo que sea, el trabajo común. Hay hay una civilización. Eso no se puede ni decir hoy en día porque te echan, ¿no? Había ya civilizaciones mucho más antiguas de las que creemos, porque si no, no se hace un prodigio de esto, y aquí había otro tema. Y también en ese momento nos acompañan, no todo el tiempo pasado fue mejor, como dijo el poeta, ¿no? El canibalismo se practicó durante mucho tiempo.
aparecen en el Sidrón y otro. El neandertal practicaba el preneandertal canibalismo, el neandertal canibalismo, en el neolítico, en Atapuerca hay mucho canibalismo, en el neolítico hay mucho canibalismo, en el calcolítico llega hasta el bronce. ¿Por qué nos comíamos? Y aparecen, yo he visto, no digo miles, pero cientos de cráneos, las copas vaso que llaman, cortados, como si queda un vaso. Se sabe que no se considera, solo se considera que está canibalismo cuando está cocido, o sea, que lo hacíamos a conciencia, no era crudo, no. Nos cocíamos, tiene que estar los signos de corte de los huesos, etcétera, etcétera. Y lo curioso, que siempre uno piensa, nos comemos al enemigo para apoderarnos de su fuerza, que es lo clásico. Los arqueólogos y algún antropólogo dicen, no, nos comíamos al abuelo, porque aparecen en tu propia casa, o sea, te comes al abuelo. Te lo come, unos dicen los más prácticos, porque era una fuente de proteína. No se come a un abuelo ni a una madre por el proteína, lo comes porque quede su alma en ti, por mantener el espíritu del clan, por algún tipo que se nos escapa, ¿no? Y el canibalismo es una parte que permanece, y esa parte oscura del dolmen, que también la tiene, pues aparece. Y el tema del Sáhara, el Sáhara primero, el Sáhara fue un lugar verde, era sabana, por tanto era muy rico. El Sáhara dará mucha sorpresa en arqueología, porque todo, y la pintura rupestre pues son espectaculares, y los grabados en todo y en Níger son increíbles. Y el Sáhara español no todavía suficiente. Cuando fue protectorado, no fue protectorado, fue provincia española en este caso, hubo muchos militares que hicieron una tarea arqueológica muy digna. Yo he intentado ir varias veces, pero no he podido todavía, no nos dan los permisos y todo esto, pero pues Chani estuvo y es espectacular. Hay diversas teorías. Las teorías dominantes nos separan completamente de África. Hay muchos arqueólogos, sobre todo en el sur, que entienden que Gibraltar y el Estrecho, épocas frías, todavía más reducido que ahora, no fue un muro, sino fue una puerta, ¿no? Y por tanto había mucha más conexión en todo ello. Y los Casares, de luego, es una belleza. Bueno, preguntas, que va a haber muchísimas. A ver, primero. Dos preguntas muy interesantes. Hay mucho debate en torno a qué son las pinturas. Hay mucho debate, y unos entienden, como distintas escuelas, la más materialista, que dice incluso que era para enseñar a los niños a cazar, y que hay la más esotérica, que el chamán que se colocaba y había un rito de iniciación, y se llevaba a los jóvenes o a quien fuera, le pegaban el chute y veían, en fin, hay distintas interpretaciones. Lo que es objetivo, que la iconografía se repite, y se repite en todas las cuevas, y son los mismos animales. Para cazar, y los dos somos cazadores, lo último que hace es dibujar. Te llevan a cazar y estás todo el día con los animales. Los niños no necesitaban meterse en una cueva profunda para aprender a cazar. Es el último sitio donde vas a aprender. Allí vas a otra cosa, vas a emocionarte o vas a sentir. Entonces, no hay interpretaciones, pero yo creo en todo caso están dentro de la esfera simbólico-espiritual, con casi toda seguridad, sea lo que sea, ¿no? El rol social del chamán, el que decidía quién pintaba, alguien decidía quién pintaba. Allí el chaval no es como ahora los graffiti, que cualquiera coge un spray y lo hace, ¿vale? Allí lo hacía el que sabía, porque tú no desperdicias una pared, porque esta calcita tiene la característica buena y mala de que una vez que pone pues el manganeso o el carbón o lo que sea, la roca te lo chupa y ya se queda ahí. Por lo tanto, como haga un trazo, ya no lo borra, ¿vale? No hay segunda oportunidad. Y claro, ahí iba, desde luego alguien decía quién entraba y quién pintaba, eso seguro. Si miras por la similitud, los textos más antiguos que conocemos o las tribus, pues el chamán siempre tiene una figura preeminente, que no necesariamente significa que sea el que manda, que eso es un tema. El poder y la religión siempre han estado unidas, pero siempre hay, como suele haber, bicefalia. En algunas veces es solo una persona, pero normalmente no sabría, pero de luego sería una persona relevante, el de las hierbas, el que cura, el que te aconseja, el que hace el rito, el que seguro que era relevante y se repite, ¿no? Yo creo que es un arcano de la humanidad y existiría. ¿Dónde vivíamos? Tú piensas España. Vete al sitio más fértil de España, por extensión, que es el Valle del Guadalquivir, que es ubérrimo. El Valle del Guadalquivir, en Andalucía, toda Sierra Morena apenas hay cueva, porque la cueva va vinculada, como en Galicia, apenas hay cueva. Está Cobairós,
En Galicia son granitos y pizarras, y en Andalucía pues es cámbrico, no hay cueva. ¿Tú crees que en el Valle del Guadalquivir, el sitio más fértil, con mejor clima, porque en la época fría de una caza sería como una sabana africana, pero lo bestia, arcilla, de una riqueza botánica, ¿tú crees que la población no viviría en los valles y se iría a un alto de un cerro, a una cueva? No, la densidad de población máxima estaba en los valles. Lo que pasa es que en los valles no queda nada, y el gran arte estaba en el exterior, porque en muy pocos sitios hay cuevas, y en muy pocos sitios hay cuevas buenas. Sí, por eso tiene tanto mérito una cueva, es que se han salvado porque fueron lugares de infierno y no entramos durante siglos, durante miles de años, que también es curioso, ¿eh? ¿Por qué la humanidad deja de entrar en la cueva y nos reencontramos con la cueva prácticamente a finales del 18? Atención, ¿eh? Entonces, realmente hay muy pocas cuevas, ¿vale? Y eso vivíamos en valles y se vivía en cabañas no desde hace 20.000 años, desde hace millones de años. Esa es mi tesis. No éramos tan tontos. Hacer una cabaña es muy fácil. La hace un castor, la hace un pájaro, la hace o sea, no hay que ser un genio para hacer una cabaña. Nos despreciamos a nosotros mismos y hay muy pocas cavernas y muy pocas cavernas buenas. Y desde luego, claro, si tú vas hoy en día todavía al monte, estás cazando arriba, ya con muchas montañas, tienes calor o frío, te refugias en la entrada donde se puede vivir en unas condiciones óptimas. Y hay lugares de cueva, claro que son habitaciones, son las entradas. Dentro no, en la penumbra no, es que el lugar. Y como tendíamos a hacerlo, la mayoría de las poblaciones en Madrid, te vas a venir a vivir en el mismo, o te vas al Valle de Aranjuez, allí al Tajo, con mucha agua, con mucha vegetación, con mucha riqueza. Seguro que había más población, seguro, en Aranjuez, que por aquí por los cerros estos de granito y pinilla y tal, que hace un frío en invierno que no te veas, que seguro había más población. Lo que pasa es que aquello es roturado 1000 veces, son tierras de vega, el río, y no queda nada, ¿no? La arqueología es más intuitiva, es más fácil a veces de lo que nos creemos. Bueno, es que miren además un elemento de clima. No olviden que cuando estamos hablando de paleolítico estamos hablando de una glaciación de aquí te espero. Una glaciación donde había iceberg en el estuario del Tajo, en el río Asón, un glaciar de 400 metros, que prácticamente la vida era imposible a una determinada altitud. No solo eso, es que era imposible. La temperatura media podía ser de menos 25 grados. ¿Dónde vivía la gente? Pues en la cornisa, además el mar se había retirado. La cornisa cantábrica era un sitio excepcional, pero no en los montes de arriba, no, en los valles. De hecho, donde está Puente el Viesgo o donde están las cuevas, están muy cerca del Valle del Pas, etcétera. Era donde se podía vivir o sea, casi a nivel del mar, en ese sentido, porque había un mejor clima y animales que se refugiaban en los valles que se podían cazar. Y luego hay una cosa, lo del vestido, les decía lo del neolítico, pero es que en el paleolítico la vestimenta era muy sofisticada. Ahí sí que no se podía ir en pelota picada, porque pasmaba seguro. ¿Saben cómo podía vestir un tipo del paleolítico? Como un esquimal. Y tendría todo adornado, y tendría un montón de símbolos tribales. Y cuando vemos ahora las cosas, las vemos que han pasado 20.000 o 30.000 años, y entonces, pero hay que ver, por ejemplo, desde esos arpones o esas flautas, hay que verlas como eran entonces. Y vemos que hay muchos colores, coloridos, ocres. Yo estoy convencido que en sus pieles perfectamente cosidas, porque hemos descubierto las agujas, iban como esclavos porque era lo que se podía para poder sobrevivir. Pero esta imagen soberbia del hombre actual sobre su antepasado de hace 2 parpadeos se ha impuesto sobre la ciencia. Poco a poco la ciencia está diciendo, no, que somos nosotros hace un instante. Y ese paleolítico, un elemento más que se me ha pasado antes, lo decía, en el neolítico domesticamos a todos los animales, sí, excepto a uno, que es totalmente diferente a todos. Hay un animal que se viene en el paleolítico con nosotros, pero eso no es una domesticación, porque el neolítico lo que hace es tan simple como esto.
Lo que cazábamos y recolectábamos, lo cultivamos y lo estabulamos. Vamos a ver, la ganadería es caza estabulada. Nunca se han matado tantos animales en la historia de la humanidad como hoy, porque hay 7.000 millones de seres humanos que comen carne. Lo que sucede es que eso se cazaba salvaje, el neolítico lo que hace es estabularlo, del jabalí, cerdo, del muflón, oveja, del íbice, cabra, y así uno tras otro. ¿Cuál me falta? El único animal que no hemos domesticado para comérnoslo, ni para quitarle la leche, ni la piel. El único animal que trazó con nosotros un vínculo en el Paleolítico y que vive con nosotros. El lobo. Todos los perros descienden del lobo, pero del lobo. Nada de... El bueno de Konrad Lorenz decía que uno del sacar el ADN, que es un chivato, que es un tipo de verdad, un cotilla, tiene que decir todo, pues entonces ha descubierto que son del lobo. ¿Y qué trazamos con ellos? Un vínculo tan inaudito que dura hasta hoy. ¿Y de qué manera ese animal social tan inteligente, el que vino con nosotros, que se convierte en el enemigo del salvaje, hoy ya no solo es un aliado para la caza, la defensa o la guerra, que para todo lo hemos utilizado, no. Es que hoy se han fijado, y esta es una reflexión, que cuando van por las calles ven más perros, mascotas, que niños. Piensen en lo que dijo Julio César un día cuando llegó a Roma. Pero ¿hasta qué punto esa especie inteligentísima y a la que adoro, en estos momentos nos ha colonizado de tal manera que posiblemente sea un elemento tremendamente afectivo en nuestra nueva civilización? Pues es el más viejo animal, no que domesticamos, sino que llegamos a un acuerdo. Pregunta. Mira, lo que decían los arqueólogos es que el habla va apareciendo, incluso gente muy conocida hoy en día decía que Neandertal no hablaba, pero no tenía la laringe, no sé qué cosa, ¿no? A mí me marcó mucho el viaje a Olduvai. Domínguez Rodríguez, y va a quedar, no tiene algún matiz, él dice que Homo habilis no somos nosotros. De hecho, él cree que Homo habilis es el dedo pulgar, no puede hacer, él cree que no hace ninguna industria, él cree que es una época australopithecus avanzado. Él dice que es Homo ergaster, el que ya hace, es alto, tiene las manos para prensar, hace los bifaces, que cuando ve un bifaz ya te comprendes que ese somos nosotros. Y en un momento dado yo digo, pero aparece con el paquete completo. ¿Qué significa el paquete completo? Todo lo que nos hace humano, el habla, y él me dice, yo creo que sí. Entonces, yo no tengo ni idea, yo soy divulgador y por tanto lo que diga es charla de café, ¿no? Yo como tú no concibo. El hardware y el software nace por lo que sea, y es una de las cosas que no sabemos, nace en un momento dado. Y hace 2,5 millones de años, que es más o menos donde aparece el Ergaster. Según Domínguez Rodríguez, y a mí me ha parecido lo más coherente, porque mi voz no es autorizada, en esto no tengo autoridad ninguna, es que nacemos con el lenguaje completo. Si tú no hablas, no eres capaz de hacer un acherense, y mucho menos llegar en muy poco tiempo hasta Burgos, ¿vale? Si tú no te organizas hablando, no es fácil conquistar, porque es verdad que los animales se trasladan, pero en su clima. Y nosotros que hemos estado desde Olduvai, que es templado, y calorcito, hasta Burgos, que hace mucho frío, o mucho más al norte, ¿no? Entonces yo creo que nuestra capacidad aparece. Y ahí viene de nuevo el juego equívoco de las paradojas y los espejos. El arte, o sea, la ciencia que estudia lo más antiguo, la paleoantropología, se convierte en la ciencia más de vanguardia por dos motivos. Porque estamos hablando de biotecnología, que es puntero, y estamos hablando de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el fondo, está tomando los sistemas de la mente. Y tiene mucho que ver. De nuevo, nosotros estamos construyendo un ser distinto que nos trasciende, que es el digital. Yo ahí ya me pongo estupendo. Yo que nosotros somos una escala más evolutiva. Y nuestro siguiente paso no va a ser, o sí, o lo será, no lo sé, pero ya la nueva humanidad no va a ser carnal. Nosotros lo diferenciamos en la inteligencia.
Y hay gente que entiende que la inteligencia es fruto de las neuronas, de la sinapsis y tal, y hay filósofos, Averroes, Plotino y tal, que dicen que nosotros reflejamos como una inteligencia, no sabría explicártelo. Lo que yo sé es que nosotros estamos cediendo la antorcha de la inteligencia a lo digital. Ahí hay un paso evolutivo. Nosotros somos inteligencia sobre carbono, sobre tejido de carbono, y en el fondo una red de ordenadores es inteligencia todavía no muy inteligente sobre silicio. Pero ¿qué más da? Entonces, la paleoantropología está justo en el debate. Inteligencia, lenguaje, biotecnología, y tiene esa maravilla. Para mí, cuando empezamos a hablar, desde que somos humanos, hace 2,5 millones de años, según Domínguez digo que me influye. A partir de ahí, pues que venga. ¿Y cuándo empezamos a escribir? Es otro tema muy interesante. Escrituras cuneiformes, etcétera, etcétera, la pintura rupestre, si es un paleolenguaje o no, en el neolítico hay signos, no sé, pero se supone que el lenguaje alfabético aparece con los fenicios, ¿vale? Y eso sí que aparece ya, pues contestado. Bueno, hay una catedrática, Ana Vázquez Hoy, que es de la que va un día al Museo de Huelva y ve como unas cosas aparecen en un dolmen, 5.000 años, por tanto 2.000 antes de que vengan los fenicios, y ve que lo que hay son signos alfabéticos. Si miráis, le he editado el libro, La golondrina de Tarteso, hay signos alfabéticos, en 2 o 3 piezas, muy parecido además a lo de los fenicios de 2.000 y pico años después. ¿Dónde aparece el lenguaje? No lo sabemos, ¿no? El pensamiento. Nosotros somos humanos por el lenguaje, por la capacidad del lenguaje, y para mí, desde hace 2 millones de años ya hablamos, pero en fin, yo soy divulgador y la ciencia dice que no, ¿vale? La ciencia dice que hemos hablado hace 2 días y como dice, la ciencia solo puede afirmar algo cuando lo demuestra. Y el método científico es así, yo lo comprendo, ¿no? Bueno, Miguelón ha demostrado que hace 500.000 sí hablábamos. O sea, los preneandertales ya tenían todo el aparato fonético y lógicamente está porque hablaban. Yo creo que eso es. Vamos a ver, sé que vamos así mal de horario, quedaban, vamos a ver cuántos. Vamos a ser ya muy rápidos. A mí no me importa que nos vayamos de horario porque yo veo la atención corporal y entonces nos lo estamos pasando también, porque si nos saltamos un cuarto de hora, pues luego ya lo ganaremos. Una cosa que les quiero decir, pueden hacer todas las fotos que quieran. Pueden, y además se agradece que lo compartan en las redes, que hagan todo lo que les dé la gana, que hagan toda la difusión de este curso que sea menester y preciso. Y quedan 3 preguntas. A ver, había 1, 2, 3. Primero la señora, después ahí y después usted. Rapidísima. Creo que es una aportación magnífica la que usted ha hecho y el comentario es: ¿qué curso tan bueno tenemos? Con mucha brevedad. Sí, en Europa lo tenemos. Ahora la pregunta, y eso siempre viene un poquito más, ¿no? Hay autores que tienden casi el 90%, 99% dicen que es africano, euroasiático y Oriente Medio, ¿vale? Porque ya llega. Pero también dice que hay africano en Ceuta, en Belfú, por ejemplo. Hay trabajo en Belcha y está todo el arte neandertal, igual que está en Gibraltar. Hay gente que dice que el neandertal no es capaz de cruzar el estrecho, y otros creen que sí. Vamos, yo creo que no es neandertal, que cientos de miles de años antes ya había canoas y cruzaban. Por tanto, yo creo que es posible que también haya algunos neandertales, y como tú bien dices. Y sí, confirma que la pulsión por comernos al abuelo sigue viva hoy en día, no lo sabía, y enriquece. Tácito, Estrabón, Herodoto, los grandes historiadores de la antigüedad se interesan a sí mismos, ¿vale? Y hablan de la gran historia de Roma, de los emperadores, lo que viene vinculado, las guerras con los persas. Ellos en ningún momento estudian los reinos del Neolítico, del Calcolítico, el porqué de las pinturas. El anterior estudian en un tiempo realmente breve. Tú te coges todas las fuentes clásicas y hablan del periodo clásico. Por eso la protohistoria es ese paso intermedio donde empieza y aparece la denominación y separación de la historia, incluso en paleolítico, en magdaleniense, solutrense, vienen todas casi del 19, principio del 20, de la época que decía clásica. Entonces, le interesaba mucho la historia y aparecen los historiadores, pero la historia propia, la de los salvajes que lo ignoran. Describen, eso sí, cuando vienen a Iberia, dicen, pues los tibetanos son los más cultos de tal porque tienen leyes escritas desde hace 6.000 años. Hay referencias, ecos del pasado, pero proyectado al futuro. Le interesa
su historia y hacen la historia de Roma y cuentan cómo Plinio ve evolucionar el Vesubio y Herodoto cuenta las guerras de Jerjes, Darío, pero son sus periodos. Si observa, no te hablan de quién hace los dólmenes, de las pinturas, no las ven, que tampoco las hemos visto hasta hace 2 días nosotros, y eso es muy interesante, porque cada periodo histórico no solamente es lo que somos, es lo que vemos. He ido contando lo que hemos ido viendo y ahora seguro que nuestras generaciones posteriores verán cosas que nosotros no hemos visto y están ahí, y eso es lo que es maravilloso en la parte inmaterial de la humanidad, que es tan atractiva, como bien decía Chani, como lo puramente material. Sí, muy rápido. ¿Se sabe algo a la luz de las últimas investigaciones sobre el desplazamiento étnico de Tartessos? Pregunta si se sabe algo ya de dónde está Tartessos, porque en algún sitio tendrá que estar. O en muchos. Hay varios debates. Tartessos, uno, ¿existe o no existe? En primer debate, hay todavía gente que entiende que simplemente es una denominación romántica griega. Otros entienden que sí existe y que es una ciudad. Otros entienden que no es una ciudad, sino es un territorio de muchas ciudades y por tanto no existe la ciudad de Tartessos, ¿vale? En todo caso, que sí está apareciendo ya con mucha evidencia, porque no teníamos los ojos de ver. Cualquier gran ciudad, tú coges del suroeste, un suroeste amplio, portugués, extremeño, parte de Castilla-La Mancha, el Guadalquivir, en fin, no como decíamos antes, Huelva, Cádiz, Sevilla, sino bien el Guadiana, que es una frontera natural hasta de las hablas, las costumbres. Todavía hoy el Guadiana marca una frontera antropológica, ¿no? Todas las ciudades antiguas, Trujillo, Carmona, en el registro arqueológico aparece muy importante la Edad Media, Al-Ándalus, en Roma, por supuesto, la Gran Roma, pero es que debajo empiezan a aparecer hierro antiguo, bronce final y ese registro del periodo tartésico. Entonces, cualquiera de ellas pudo ser o una confederación o una materia de ellas. Lo único que pasa en la época tartésica había lenguaje, por supuesto, había escritura, ¿vale? Y aparecen escrituras en estelas, mucho más en Portugal y algo en la parte oriental occidental de Extremadura y Andalucía. Ese lenguaje todavía no lo hemos traducido. Y es una pena. Están las estelas, ¿verdad? Todavía no ha aparecido la piedra Champollion que nos permita traducir el tartésico. Por tanto, a día de hoy todavía no había encontrado Tartessos, que es un tema que la arqueología tiene que dilucidar. No se sabe si existió Tartessos como ciudad, Tartessos como reino, confederación o cultura, o simplemente como una referencia básica. Lo que nos llega por los griegos, que hablan de su momento, cuando el navegante fulanito colado llega aquí, y es increíble. Lo que sí es verdad, pensar es que la península ibérica, incluso ya en época cálida, ¿no? Que ya es el Holoceno, ya es época cálida, aquí había mucho metal. Las minas la plata del templo del rey Salomón viene de las minas de Tarsis. Hoy en día las minas de Huelva y de Sevilla están sobre las minas de los Tartessos, de los romanos de Calcolítica, en el mismo sitio. Seguimos explotando el mismo filón. La riqueza que viene en aquella época, si miles de años después seguimos sacando, antes con la uña sacabas el cobre. Es decir, era de tal riqueza la pesca, la almadraba, la agricultura, que necesariamente lo mitificaban, y es verdad que gente entiende que es mitificado, pero yo creo que había muchos registros, existió algo importante que no nace ex novo, porque nada nace ex novo, y basta ver los grandes dólmenes para saber que había civilizaciones muy antiguas, muy ricas, muy viajadas, porque tenían elementos, y que ya nos conocíamos en el Mediterráneo, nos conocíamos todos ya. Pues yo pido un último aplauso